Estás escuchando We Talk, Techo sin Cristal, un podcast producido por Green Building Council de España dentro del proyecto Top Clever, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. Hoy nos acompaña Carmen Santana, que es socia arquitecta del estudio Archicubic, con sede en Barcelona, pero con trabajos internacionales y en pleno proceso de internacionalización. Nos va a contar su experiencia formativa, tiene un periplo interesante en su formación. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por acompañarnos en el podcast. Hola, buenas tardes o buenos días. Bueno, Carmen, tú eres chilena, estás afincada en Barcelona, pero nos contabas que tu cliente y tu zona de trabajo básicamente es Francia. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu formación como arquitecta? ¿Dónde te has formado? ¿Cómo ha sido esa formación? ¿Y qué diferencias ves un poco entre estos países? Sí, la verdad es que, bueno, sí, la vida ha hecho que tengo un recorrido un poquito así transversal. Mis padres son chilenos de origen, yo nací en Chile, de hecho. Y cuento esto porque realmente es importante para el porqué también de nuestra ADN en el despacho. Mi madre era socióloga y filósofa, profesora de universidad, y mi padre investigador de territorio, sobre el tema especialmente de la conservación de los mapuches en Chile, en fin, todo lo que son los indígenas, ¿vale? Entonces, todo esto hace que Ujú. efectivamente ya dentro o sea, dentro de mí tengo esta cultura por hablar con la gente, por escucharla. Mi madre siempre a nosotros nos horrorizaba siendo pequeños, se paraba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, era conocida en el barrio, tal, bueno, total. Pero eso hace que al final, fíjate, que hoy día nos sirve un montón a nosotros como arquitectos para todo el tema de la co-creación, todo el tema del escuche de la inteligencia colectiva, que estamos convencidos es un vector importantísimo del cambio social que tenemos que hacer, energético, de cultura incluso, y para asentar unas ciudades resilientes y sanas. Luego vivimos 6 años en Cuba. Me nacieron mis hermanos y luego nos fuimos a Chile otra vez y ahí, al cabo de 5 años, golpe de Estado y mis padres son refugiados políticos y eligen de irse a Francia. Tenían la oportunidad de ir a Canadá o a Francia, y vienen a Francia por nosotros, por sus hijos, pensando que iba a ser un exilio de muy largo tiempo. Fue la época también esta de donde estaba todavía Franco, con lo cual dijeron, oye, mira, mejor que vayamos a un continente diferente para que tengan una educación también que sea diferente. Y ahí nos fuimos a Francia. Hice mis estudios de arquitectura en Francia, en Toulouse, en la escuela de Toulouse. Luego fui a hacer 2 máster en París, la UPC de la Villette. Luego me vine a Barcelona, trabajé un año con Ricardo Bofill y hice 2 máster, uno que tenía que ver con el tema de la ecología urbana, y luego otro sobre conservación del patrimonio en los centros de las ciudades. Bueno, pues y así fue la historia y luego me decidí a instalarme aquí en Barcelona, porque encontraba que era muy interesante todo el trabajo que hay en España, no solamente en Barcelona, sobre el espacio público, la relación espacio público con el espacio privado, este espacio que es de todos, nuestro primer bien común, y que, por ejemplo, en Francia no está para nada valorado. Hasta entonces no lo estaba. Ahora, de más en más, efectivamente se dan cuenta que hay que partir del espacio público para crear ciudad, para crear cohesión social y para poder realmente tener ciudades que sean vivables y ciudades de proximidad. Ese fue el recorrido y luego pues ya me instalé con Miguel y Marc y empezamos a trabajar en Archicú. Llevamos ya 25 años, si no me mal recuerdo. Con lo cual, lo que fue interesante es que como yo ya había estado en Francia, conocía Francia, había trabajado incluso con arquitectos en Francia, y hablamos, y así como empezó nuestra aventura absolutamente internacional. Hemos hecho cosas, por supuesto, en Barcelona, hemos postulado algunos concursos en Madrid, en Barcelona hemos ganado alguno de ellos, pero realmente nos hemos dedicado mucho, mucho más a trabajar por el momento a cara a Francia, porque es que realmente ha ido todo como muy rodado. Tenemos mucha gente y eso ya es válido, yo creo, para los equipos también que quieren internacionalizarse, en todo caso en Francia. Es importante, porque lo tenemos al lado, es fácil llegar, es fácil ir, ¿sabes?, en tren, en coche o en avión. El otro sería apoyarse con algún despacho, incluso pequeño, despacho de jóvenes, y cosa que sabemos siempre nosotros, nos apoyamos mucho en los despachos jóvenes, los invitamos a trabajar con nosotros, de manera a poder también darles oportunidades de crecer. Pero claro, no podemos ir con 2 despachos españoles. Los ayuntamientos, ¿sabes?, no les hace mucha gracia, con lo cual lo hemos intentado, pero funciona un poco menos bien. Lo bueno que tiene Francia son los concursos que están remunerados.
y eso también es una gran oportunidad de poder ir a concurrir cualquier persona, pero también como todo, es una profesión muy complicada, llevamos 2 años que es bastante difícil por los temas de las hipotecas, las guerras, todo el mundo financiero está medio bloqueado, y eso se traduce directamente en nuestra profesión y lo que hace que hay mucha gente española intentando meterse en Francia, con lo cual, y como los franceses tampoco tienen mucho trabajo en este momento, es un poco complicado. Yo daría el consejo de esperar un poco antes de entrar porque te vas quemando. Si vas a un concurso, el otro, te quemas. Lo que hay que hacer es también ir a conocer a los políticos, que te conozcan físicamente, ir con la gente que trabaja, con las ciudades. Es que si no es muy complicado. Sí, sí, es fundamental Sí, sí, es fundamental. tener contactos locales y apoyarse, como Sí, dices, en algún estudio a lo mejor de la zona para también tener ahí presencia. Me llama la sí. atención vuestro claim en vuestra página web sobre internalización, Carmen, porque ponéis Barcelona, París, Júpiter. ¿Tenéis ya proyectos en Júpiter también? Mira, yo creo que la profesión también la tenemos que un poco hacer más amable, más amena, más o sea, no somos ni, ¿sabes? Ni estrellas, ni yo qué sé, estamos haciendo las ciudades, estamos haciendo que la gente viva en nuestros proyectos, en nuestras ciudades, que es una responsabilidad brutal. Y frente a esto, ya veréis, bueno, los proyectos que hacemos, esto no lo pusimos nosotros, ¿eh? Estuvimos trabajando con Yuri Alimán, que es un realizador muy conocido aquí en Barcelona, muy fino, un tío excepcional, y que cuando empezó a ver el trabajo, le habíamos pedido que nos ayudara con todo el tema de la web y la imagen gráfica, etcétera. Entonces tuvimos que hacerle como un recuento de los proyectos que estábamos haciendo a escalas muy diferentes, desde una casita hasta realmente un master plan, pasando por edificios de oficina, parkings. Realmente no estamos especializados en nada, ¿eh? Curiosamente, hemos ido realmente cogiendo, que eso también yo también lo diría eso para los arquitectos, los jóvenes, intentar no especializarse. Rápidamente tienes que salir intentar hacer un poquito de todo, porque si no te ponen la etiqueta que tú solo la sabes hacer o equipamientos públicos de escuelas, o solo vivienda, o solo oficinas, y eso es mortal, porque te encasillan en esto y cuando las cosas no van bien, por ejemplo, como ahora las oficinas, o sea, la gente que hace oficina es un poco complicado. ¿Qué es trabajar hoy? ¿Qué espacios? ¿Cómo? Bueno, y te enseña además a trabajar de una manera muy abierta. Sí, entonces cuando empezamos a hablar de todo lo que estamos haciendo con cada proyecto, es lo que decía al principio cuando hablamos juntos, no hay ningún pequeño proyecto. Todos los proyectos tienen que ser proyectos que vayan más allá, hasta un lavabo de casa de tus padres, porque puedes Ujú. trabajar todo un tema de reciclaje del agua, no sé qué, siempre cualquier proyecto es demostrador. Y eso hizo que Yuri, cuando vio esto, dijo, está, pero, ¿qué quieres? Me dice, ¿quieres que ponga, o sea, qué tengo que poner? ¿París, Barcelona? Y dije, mira, nosotros estamos en Barcelona. El resto tú pon lo que es que me da igual. O sea, no. Entonces digo, está, pues no nos importa que ponga Júpiter, pues Júpiter. ¿No sabéis lo que me ha servido? Este pequeño guiño que cualquier persona, y sobre todo los promotores, los financieros, miran, oh, les sorprende y dicen, ostras, y fíjate, y te da pie, y una cosa que fue totalmente espontánea. Yo no me, o sea, a ver, somos súper serios, no es esto, pero es que no hace falta ir por la vida, ¿sabes? Como estrellas, no hace falta ninguna, absolutamente ninguna. Al contrario, te diría que mientras más normal eres, entre comillas, más retornos de experiencias interesantes tienes y puedes co-crear haciéndote que los clientes al final se convierten en amigos, pero no en amigos de business, en Ujú. amigos, que eso es muy fuerte decirlo. Muchas veces los tenemos por aquí y en nuestras casas. Sí, llama la atención y la verdad que es un buen gancho de internalización o para preguntar un poco algo más y le da un toque diferente creativo al estudio, que a lo mejor esa fue la idea. Ya, Volviendo un poco a tu formación, Carmen, ¿cómo fue la parte de sostenibilidad en el tiempo que estudiaste en Toulouse? Y como habéis ido incorporando arquitectos en el estudio, no sé qué diferencias puedes ver o puedes comparar un poco entre la formación que se da fuera de España y la que se da concretamente allí en la Escuela de Barcelona, ¿no? mira, el tema de la sostenibilidad, primero que nada, es un tema político. Si no tenemos políticos que imponen, que hablan de ello y que imponen, te voy a decir, que imponen realmente los concursos que se puedan hacer públicos, etcétera. A mí la sostenibilidad es una palabra, perdonar, pero es una palabra que está tan usada que ya no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Yo creo que lo que es importante es, primero digo, insisto, si un político exige que los proyectos que están haciendo, los políticos a todo, no solamente al ámbito nacional, pero además cada ciudad, cada alcalde, cada alcaldía, si nuestros políticos no exigen un cierto nivel de calidad, ya sea para ir hacia la ciudad sana, para construir de otra manera, hay muchas cosas, muchos puntos en este ADN, no se hace nada, las cosas no se mueven.
no se mueven. Resulta que en Francia hace mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, hace realmente ya al menos un poco más de 10 años y sobre todo fue muy abanderado por una mujer, alcaldesa, nuestra querida Anne Hidalgo, y digo nuestra querida Anne Hidalgo porque realmente impulsó de una manera absolutamente increíble el mundo de la promoción, armada con su brazo derecho que es Mísica, que él venía del mundo de las TICs, del mundo del mundo del business. Y fue muy interesante la completud que tuvieron porque empezaron a exigir todos los proyectos estos de Reinventer Paris, no sé si los conocéis, Reinventar París, ya lo veréis, son muchos proyectos, ahora ya se han parado, pero fue sus 2 primeros mandatos que se dedicaron a decir que había que juntarse público-privado, que había una exigencia en cada manzana que se hacía de poner no solamente cosas privadas, pero también públicas, también vivienda social, como mínimo de 30% de vivienda social en cualquier proyecto que tú puedas hacer de vivienda, no de lujo. Y cuando uno habla de vivienda social, no solamente vivienda para la gente muy, muy, muy social, ni que no llega, no, no. Hay jóvenes, los jóvenes hoy en día se pueden considerar que necesitan viviendas sociales con los sueldos que tienen y son trabajadores, son gente formada. O sea, pero por eso te digo, es un tema realmente político. Si hay una imposición política, todo el gremio sigue, porque tienes que seguirlo, si no, no te autorizan a construir. Así de claro, así de simple. O sea, ha sido muy difícil para nosotros mover ¿sabes? Mover un poquito la barrita para llevarlo un poco más a esta sostenibilidad o a este desarrollo más responsable. Yo hablaría más de desarrollo responsable al final, porque lo es un tema de ética también. Es que quieres ser tú, o sea, ya estamos frente ahora al cambio climático para todos los escépticos, que o sea, es que no hay vuelta atrás. Y vamos años diciéndolo. No yo, los científicos. O sea, yo creo que primero hay 2 cosas importantes en el tema este nuestro de nuestra profesión, es que uno, es una profesión que es muy estanca, que muchas veces ha funcionado durante muchos siglos y muchos siglos en cada uno en su silo, ¿sabes? En su vía, sin conectar, sin escuchar, sin hablar, sin callarnos y escuchar lo que pueden decir los científicos, lo que nos pueden decir gente especialista en ecología, especialista en aguas, especialista en lo que queramos, en animal, en fauna, otra cosa que la arquitectura, pero que al final es nuestro planeta, son nuestras calles, son nuestros ríos, son nuestros jardines. Y la otra cosa interesante es el tema de realmente escucharnos unos a otros. O sea, después del tema político, es el tema de saber estar alrededor de una mesa y no imponerte. Y eso, mira, tenemos el ejemplo cada día en los shows televisivos o en las conversaciones que tenemos. O sea, es absurdo. Que yo estaría por cortar, yo si fuera periodista cortaría los micrófonos cada 2 por 3 porque es inaceptable el espectáculo que estamos dando a los jóvenes que están creciendo. O sea, ¿cómo? ¿A grito pelado? No te dejo hablar y te corto la palabra, estoy de acuerdo, pero así no haremos nada, no construimos nada nuevo. Con lo cual, es esto, uno, el poder de los políticos de decidir que realmente tenemos que cambiar las cosas y no te doy licencia si no estás cumpliendo lo que te estoy pidiendo, como mínimo ayudarme a hacer vivienda social, que no tiene que ser forzosamente social, insisto. Hay diferentes etapas, hay todo un recorrido social para ayudar a nuestros jóvenes, guardar las familias, la clase media. Está desapareciendo esto, es que ahora es muy social o vivienda de lujo. Jolín, cuando digo vivienda de lujo es vivienda normal, porque es de lujo, porque es muy cara. Bueno, y la otra cosa es esta historia de poder saber escucharnos, o sea, la inteligencia colectiva, creemos, pero absolutamente, y lo hacemos en cada proyecto que hacemos. Cuando es un concurso, por ejemplo, de un edificio, ponle, lo que sea, un parking en altura, un garaje a reconvertir, por son los tipos de proyectos que hacemos también, o un edificio que está en medio de la ciudad y que hay que volver a montar. Cuando ya el concurso es público o cuando ya se sabe que los vecinos lo saben que va a haber esto, los vamos a ver todos. Entonces nos ayudamos con gente, con sociólogos, con gente especialista para ir a ver, o sea, especialista en el hablar, ¿sabes? En el transmitir, en el poder calmar los ánimos, porque claro, un vecino siempre te dirán, "Ay, yo no quiero que se construya nada", y te pasas media hora intentando explicar, mira, no es que yo no quiera, si ustedes no quieren que esto se haga, tenéis que ir a ver al ayuntamiento. Yo lo único que estoy viendo con vosotros es cómo lo hacemos. Traigo maquetas, entonces traemos maquetas, traemos, ¿eh? Y yo quiero insistir también que todo este trabajo de Archicúbic es un trabajo realmente no solo de los socios, Marc, mío y de Miguel cuando estaba con nosotros, pero realmente es un trabajo colectivo con nuestra gente, con nuestras 11 personas que están en el despacho. Y vamos a los vecinos y les decimos, mira,
te puedo construir así, puedo construir asá, puedo construir así, puedo construirte así, así, bueno, y así te conservo las vistas y tal. Nosotros pensamos que la mejor solución sería esta, donde todo el mundo conserva más o menos las vistas, y es la manera que los proyectos sean no solamente portados por la población, aceptados, pero además, si haces esto en los proyectos de urbanismo, la densidad, la densidad vertical es aceptada, porque estás trabajando realmente con la gente diciendo, mira, te voy a hacer, si hacemos esto así, en planta baja más 3, pues mira, no eres nada lo que pasa dentro de la manzana. Si empezamos a montarlo, pues fíjate, empiezas a ver, empezamos a ver en la calle del otro lado, securizas, todo el tema de la securización del espacio público de una manera amable, sensible, sin tener que poner cámaras. Pero yo creo que lo que es interesante es que no esté desligado de un despacho. Es decir, que la persona que va luego a las reuniones públicas, que el arquitecto o el urbanista que va a las reuniones públicas, luego ya más políticas con todos los vecinos, sea el mismo que ha estado con ellos entrevistándole. Al menos lo conozcan, le vean la cara, no solo vean la cara cuando te subes a un estrado, porque es que no, es que la distancia, tenemos que crear lazos, lazos sociales, y para eso tenemos que perder el miedo de hablarnos, el miedo de mirarnos, aunque tú pienses negro y yo blanco, seguro que si tenemos paciencia, si nos escuchamos, llegaremos a poder hacer un color curioso, seguro, en el cual nos sintamos Me cómodos encanta los el dos. diálogo que dices, también Es porque es súper la importante. persona el que luego va a usar y a disfrutar esa vivienda, con lo cual es interesantísimo que participe en el proceso de Claro, creación o que dentro de lo que pueda dialoguéis con ellos, como dices, ¿no? La importancia del diálogo. Vamos a un caso real, si te parece, Carmen, porque sí es cierto que hemos hablado de que el término sostenible pues, ha ido perdiendo peso o que ha quedado un poco hueco, va quedando hueco y hay muchos casos de mm, greenwashing contra los que luchamos mm, en todos los ámbitos que podemos. Vosotros tenéis un caso que ha sido además reconocido por el CESCA en el 2021, que habéis hablado en algún taller de Green Building Council, mm. sobre el proyecto de la agrociudad Gagarin Trulot, no sé si lo pronuncio Trujillo bien. sí, Trujillo sí. Es un ejemplo de regeneración urbana y ecológica. ¿Puedes contarnos un poco más los elementos sostenibles de este proyecto para Sí, aquel que no lo conozca pero todavía, de forma por supuesto que resumida? te voy a hablar de eso porque es un proyecto de escala ya de barrio, ¿eh? Son 165.000 metros cuadrados en 2 hectáreas de terreno. O sea, y además lo interesante de este proyecto es que está metido dentro de un centro urbano, consolidado ya. No es que estemos haciéndolo en extensiones nuevas de territorios como puede ser el plano, el Madrid Norte, por ejemplo. Estamos ahí metidos realmente detrás del ayuntamiento, a lo largo de unas vías férreas, o sea, en un entorno realmente denso construido. Pero permitirme, antes de esto, volver a otro proyecto nuestro, que es anterior, y que es el que nos, o sea, para que entendáis el por qué luego hemos puesto cosas en que hemos pedido a que se hicieran las cosas de otra manera aquí en este proyecto urbano. Ganamos un concurso hace ya, no sé, 12 años también en Montpellier, sobre un garaje, un parking que acompañaba la estación de trenes central de Montpellier, la estación que está al lado de la Place de la Comédie, como quien dijera la Plaza del Sol, un monstruo que tenía casi 200 metros de largo por 9 plantas de alto. Y nosotros pensamos que, o sea, que este parking en Silo, con la evolución, en ese momento la evolución de los coches eran a ir a coches más pequeñitos. ¿Os recordáis? Todos los coches más urbanos, los Smart, todos estos cochitos que se iban reduciendo, las camionetas, todo el tema del kilómetro cero, librar con bicicletas, con cargos, etcétera. De ahí empezamos a pensar, ostras, no podemos hacer un parking que sea inamovible. O sea, ¿cómo metemos el vector tiempo? Porque de esto hablo cuando hablamos de sostenibilidad. O sea, el vector tiempo es súper importante. Yo creo que la palabra de hoy sería, el tercer punto que te decía antes, sería el vector tiempo. ¿Vector tiempo para qué? Para co-crear, para escuchar, para dialogar. Vector tiempo para minimizar la huella ecológica de un edificio a lo largo de los años y la transformación que esto lleva. O sea, un parking, si tú sabes que estamos yendo hacia las ciudades sostenibles, las ciudades sanas, ciudades donde el transporte público está compartido, donde vamos al transporte público de más en más, dejar los coches de lado, las ciudades donde caminas. El tema de caminar también es toda una introducción muy interesante. La bicicleta, los transportes sanos permiten también tener una ciudad, o sea, ciudadanos más sanos. Entonces este parking lo hicimos reversible. No estaba para nada en las reglas de juego, no lo pedían, pero nosotros nos anticipamos diciendo, bueno, este objeto tiene que ser un parking que sea reversible. Hoy es coche, dentro de 10 años igual seguramente será otra historia. Viviendas que pueden faltar, espacios que nosotros llamamos para dignidad humana, es decir, cuando te quedas en el paro, de repente, una separación, al mismo tiempo te quedas sin trabajo, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí tirado en la calle? ¿Dónde te vas? Entonces,
hacer este tipo también de tipologías nuevas que ayuda a la gente, lo tenemos metido en nuestro código genético. Y en este caso, el parking, hicimos una cosa que es el trabajo con los industriales. Los arquitectos tenemos que saber trabajar antes de cualquier cosa y yo en paralelo, por eso digo, nosotros tenemos un equipo de investigación muy interesante, pero que es muy normal. Es simplemente trabajar con los industriales, es leer otros artículos, estar metida en el mundo realmente científico para saber qué está pasando, cuáles son las novedades que hay, el mundo tecnológico. Total, estas ecuaciones de los trabajos que hacemos con los industriales en paralelo de nuestro desarrollo de arquitectura nos permite hablar de precio. Y es otro de los puntos importantes para los estudiantes, saber hablar de precios. Yo lo siento muchísimo. Hay arquitectos que se ofuscan cuando uno habla de este tema, pero es que el tema económico es súper importante. Porque si tú no entras en la ecuación que te están pidiendo, pues no vas a poder hacer el proyecto como lo tenías pensado. Y para innovar, para poder traer cosas nuevas, materiales nuevos, nuevas maneras de ver, es este trabajo, uno de escucha antes y de co-creación con tu cliente antes de empezar a trabajar. Pensar que nuestra profesión es la única que no está industrializada. Y eso también es un punto bastante, por decir que teníamos que considerarlo hace mucho tiempo. Entonces, todo el tema de la industrialización, prefabricación fuera del lugar, que sea 3D o no, da igual, que mezcles cosas o no, porque no todo se puede hacer en madera, no todo, ¿sabes? Hay que buscar hormigones que tengan una huella ecológica menos importante, que no trabajen con arena, que trabajen, bueno, todo eso ya se está poniendo en marcha, por suerte. Hace ya como 10 años las empresas, es que son nuevas líneas de negocio y la empresa no es tan fácil reconvertirse. Cuando estás acostumbrado a montar tocho y luego rentarlos para poner tus tubos, cuando estás acostumbrado a meter hormigón, manchas de hormigón así, y luego tenemos que, o sea, es todo un cambio profundo de la industria nuestra, pero eso es muy interesante. Total, estas cosas hicieron, y hicimos otra cosa también, es que el parking hace 16 metros. 16 metros, vengo diciendo desde hace muchos años, muchísimos años, que todas las oficinas tendrían que ser de este tamaño. ¿Por qué? Porque con 16 metros tú puedes tener la luz natural que te llega casi hasta dentro del pasillo. Eso significa que cada oficina que hagas, cada sala de reunión que hagas, la puedes trabajar con ventilación natural. Eso permite, además de bajar el consumo energético. O sea, y este proyecto de Gagarin yo no solamente habla de esto, pero habla, o sea, lo ganamos con el tema de, primero, la co-creación, es decir, con un sociólogo y nuestros equipos estuvimos durante 3 meses totalmente en encubierto, porque el concurso público teníamos que entregarlo, tenemos que hacer un principio de plan general, de planeamiento estratégico al cabo de 3 meses. Ostras, pues estuvimos trabajando absolutamente como locos esos 3 meses yendo prácticamente todos los días para ir a hablar con la gente. Además es muy interesante porque no es solamente hablar con la gente, es también la ramificación, o sea, la tela de araña que creas. Además del tejido social que genera, ¿no? El espacio colectivo, ¿no? Exactamente. O sea, cuando tú hablas con la directora de la escuela, en una a una, cuando luego hablas con los profesores en 2x2, 3 horas, como quieran, te ponen a salir de la escuela y hablas con los padres, con las madres, con los niños, o sea, te genera, y esta red una red totalmente informal que se va creando y los propios habitantes te van reenviando a gente estratégica y es muy interesante, es apasionante. Más, Carmen, nos estamos quedando ya casi sin tiempo. La verdad que muy interesante todas las piezas que nos ha dado para seguirlo profundizando. Me queda la curiosidad por saber si has vuelto a visitar el proyecto después de 5 años para ver cómo están estos huertos urbanos, cómo está ese tejido social, Bueno, es si que se lo ha estamos. revalorizado realmente la zona, si hay gente que quiere vivir en ese entorno, ¿no? Entiendo que sí, pero no sé si has pasado por allí recientemente. Entonces, no es que hemos pasado recientemente, es que trabajamos cada semana en ese barrio con el ayuntamiento y con la gente que se encarga de que esto crezca. Seguimos, o sea, en Francia hay un tema, es que tú vas siguiendo tus proyectos urbanos día a día. Nosotros tenemos en el despacho a alguien que está totalmente dedicado a este proyecto urbano, porque hay reuniones, hay concursos luego para los arquitectos. Sí, ahora estamos haciendo todo el tema. Piensa que los proyectos urbanos son largos a empezar. Ahora ya están construidos, el grupo escolar está subiendo con materiales interesantes, tierras, etcétera. Pero todos estos son concursos que se hacen y que los arquitectos participan para que los elijamos. ¿Vale? Se están viendo la densidad, es un barrio. Entonces, una de las cosas muy importantes es la densidad, y con eso podríamos acabar. La densidad acompañada, aceptada y co-creada por los habitantes es una densidad vertical que este proyecto demuestra que se puede poner en marcha. Tenemos todos los edificios que hacen planta baja más 7, 8, 10, 12, 16, 14.
una cosa que en otras ciudades es imposible hacer. Aquí lo es, ¿por qué? Porque este proyecto parte de la co-creación desde el espacio público como un bien común y la securización del espacio público a través de lo que se ha llamado el urbanismo puntillista, que son, primero propones el espacio público, metes tu vegetal, toda la red de vegetales, porque trabajamos con el paisaje como infraestructura y el espacio público como oportunidad de cohesión social en paralelo, y luego vienen los bloques de edificación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tienes ya estos jardines, o sea, no tienes estos parques alrededor del cual se crean, lo que hablábamos antes, la densidad, pero sino que la densidad está metida dentro de toda esta red de una manera un poco más amiga, o sea, más orgánica, ¿no? Y que te permite realmente asentar temas de securización. El tema de los huertos, claro que está diciendo, incluso ahora estamos trabajando, ¿sabes? Son proyectos muy complejos que hay que empezar a tirar los cables uno por uno. En este caso, ahora se está trabajando todo el tema de cómo perenizamos la ecuación de los huertos urbanos en el corazón de las manzanas. Y para eso trabajamos bueno, cuando digo trabajamos, en todo el grupo de la ciudad, y todo esto estamos ahora viendo cómo, y con ecuaciones muy especiales, cómo van a periodizar y cómo se crea todo un tema de un complejo jurídico donde trabaja, todo el mundo participa y la ciudad tiene la mano sobre estos huertos urbanos dentro. Luego hay artistas que trabajan con las mujeres y con gente hoy ya de las asociaciones del barrio en hacer mandalas. Robert Milani, creemos que la cultura y el acompañamiento por artistas es muy interesante para hacer pasar también mensajes políticos y para poder también crear esta cohesión social más festiva, más lúdica. Los artistas son muy libres de hacer cosas más que nosotros los arquitectos. Y realmente todo el tema este de la co-creación, insisto, permite poner en marcha proyectos muy diferentes, muy, muy diferentes. Y el tema de los espacios, ya te digo, partir del espacio público, partir del verde como infraestructura, y partir de las plantas bajas que securicen el espacio público, es decir, que tengan usos otros que simplemente un ascensor, un hall donde te metes y subes para tu casa, otra historia. Y materiales, por supuesto, ecológicos, todo lo que hemos hablado antes de la fabricación fuera, industrializada, o sea, no hacerla en el sitio. Es un barrio, estamos en pleno centro de la ciudad, imagínate. Hay vecinos por todos lados. ¿Cómo vamos a estar ahí metiendo hormigoneras cada 2 por 3 para, o sea, los camiones para arriba, para abajo, las basuras? No, entonces ya está puesto en el eso porque los políticos nos ayudan a decir, sí, sí, vamos a imponer esto. Vamos a imponer que los promotores que quieran trabajar aquí, pues vamos a trabajar con prefabricación. Dentro de además, insisto, por favor, permitidme insistir, todo esto entra en precio. Entra en precio si realmente ponemos ahí el acento todos y todos trabajamos hacia esa misma dirección. No sale más caro. La innovación no es verdad que salga más cara, a menos que hagas cosas muy, muy raras. Pero si no, no, ahora ya estamos en un momento que se puede aceptar reciclaje de agua, recuperación para los lavabos, todo eso ahora ya es, si te lo planteas desde un principio, ya te ocupas tú de hacer un edificio muy racional para poder meter el dinero ahí y no en estructuras raras o cosas, no sé. Sí, hay cosas que son muy difíciles de cuantificar o de ponerle precio, pero todo lo que hablas de crear un espacio para el arte, para la creatividad, el tejido social, esa salud de las personas que ocupan esos edificios, al final tienen un Sí. precio o un valor que en algún momento habrá que poner en valor, ¿no? Yo creo que sí, nosotros hablamos mucho de poesía. Una calle tiene su poesía, un barrio, una ciudad tiene su poesía, tiene su esencia, su alma. Y eso hay que volver, o sea, tenemos que volver a hablar de poesía, no solamente de promociones, ¿sabes? Tenemos que hablar de toda la parte más psicológica, toda la parte de cómo las sombras, cómo puedes jugar en una verticalidad. En el parque de Montpellier es una maravilla con esta malla, porque tienes todos los rellanos que son, o sea, que te crean te vas a bajar el estrés de ir a coger un tren corriendo, o de estar con tus hijos que no se vayan por todos lados y los mate un coche ahí ¿sabes? Hemos armado una calle que tú puedes pasar por una calle suspendida, que te permite no estar en la circulación del parking mismo. No sé, creo que esto sí, la neurociencia hay que aplicarla poquito a poco, cada proyecto. No se trata de hacer todo al mismo tiempo, es poco a poco, y según la gente, tu cliente. En algunas cosas harás esto, en la otra, pero que cada proyecto, lo que decía antes, a cualquier escala, sea demostrador de mejores prácticas para ir hasta la ciudad sana, resiliente. Y anticipar, ¿qué te voy a contar? Si no anticipamos, así estamos, matados de calor. Bien. Carmen, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, tu Con mucho gusto visión a y tu vosotros. apuesta por crear esos espacios. Esperemos que haya inspirado a arquitectas y que vean en ti un ejemplo un poco de cómo puede fomentar desde un estudio la creación de esos espacios tan necesarios y con esas características en mente. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Muchísimas gracias a pues vosotros de hacer este esfuerzo, además, ¿eh? Bravo. Cuando queráis a vuestra nada, a disposición y ti, a la gente que Carmen, escucha, también. esperamos coincidir en otros eventos y seguir de cerca el trabajo que hacéis desde el estudio para vuestros próximos
proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, ánimo. Y ánimo con el Muy calor. bien. Has escuchado We Talk, Techos en Cristal, un podcast producido por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. Nos vemos en próximas ediciones.